antibióticos que se dan por vía oral, antibióticos que se dan por vía parenteral, dentro de la vía, y otros de aplicación cutánea, y otros antibióticos que se aplican por vía óptica. Ah, perdón, Juan, no la nombraste a Nivi. Sí. ¿A quién? Papá es Nivana. Nivania. Ah, porque ella es de la mañana. Sí, estuvimos hablando hasta del chancho. A ver si acá está. ¿Vos, Nivi, te vas a quedar ya a la noche? Te pongo presente como si hubieras venido a la Quería mañana. cambiar la clase pasada había mandado al chat para cambiar de comisión, porque no puedo a la mañana. Bueno, igual, yo te pongo como que hubieras venido a la mañana y listo. Porque si no, se nos hace mucho lío en la lista a nosotros. Sí, ¿cómo? Nosotros a esta altura ya no podemos cambiarlos de comisión. Lo único que cuando vos vayas a hacer el examen le avises a Diego que vos lo vas a hacer a la noche. Porque legalmente vos vas a aparecer en el listado de la mañana, porque había un tiempo para cambiarse de comisión. ¿Sí? Bueno. Igual no hay problema, es simplemente para que cuando llega el segundo examen, si llega a ser online, vos le avises a Diego. Si llega a ser presencial también le avises antes, pero para que sepa que vas a ir, para que tiene un examen más. Eso. Sí. Listo. Bueno, y entonces les hablaba de la farmacocinética. Entonces recordar que comienza antes de que la droga pase al paciente. Y el otro detalle, que ustedes tienen que aprender a rotular cada jeringa que preparan. Esto es muy importante, lo aprenden en clínica y lo tienen que hacer con los antibióticos y lo tienen que hacer con cada una de las drogas. No poner cama 8, ni poner cama 9, porque a veces en la habitación 9 hay 2 camas, la que da al pasillo y la que da a la ventana. Entonces, lo que ustedes tienen que poner es apellido y nombre del paciente, bien rotulado, conceptualmente como corresponde cada una de las jeringas. Si ustedes, por ejemplo, van al Hospital Austral a trabajar, ahí o van a un hospital de Estados Unidos, o van a un hospital de España, o van a un hospital de Italia a trabajar, van a ver que cada paciente tiene puesto una pulsera de identidad y ustedes tendrán que tener colgada una tarjeta de identificación. No es como se hace en Argentina, donde vos no sabés si estás hablando con el barrendero, el rector de la universidad, el jefe de trabajo práctico o el jefe de cátedra, porque cada uno va como se le canta vestido, no, tiene que tener, cada uno debe tener una tarjeta de identificación, porque evidentemente no es lo mismo el charlar con cada uno. Entonces, como vos no sabés cómo se viste cada uno, debería ser obligatorio que todos, hasta los alumnos, tengamos una tarjeta de identificación. A tal punto que Perdón, ¿eso no sucede en este momento? Porque yo me acuerdo la última vez que me operaron y sí tenía una... ¿En dónde te operaron? Las 2 últimas veces. La segunda vez me operaron en la clínica de Luján y la última en la Austral. Bueno, ahora también tienen que tener tarjeta de identificación el acompañante. Ah, bien. Eso es re importante. Con el tema, claro, eso es re importante, porque vos para entrar, el vigilante, que para eso está, para vigilar, el vigilante debe... No está de adorno, aclarémoslo. Que vos sos familiar de fulana de tal que esté internada en la cama 8. Entonces, cuando vos te internás, se aprieta un botón y sale impresa esa pulserita, igual que en los hoteles 5 estrellas, chicos. Esto es más viejo que el pedo, hace 30 años que está. En Argentina lo que pasa es que todo es así, y todo es atrasado, y todo es... nadie quiere adaptarse a las normas ni a las reglas. Bueno, entonces, pero los chicos son de la época de Bariloche. No, sí, pero ¿En Bariloche claro, ponen una pulserita también? Sí, pero vos salís de Bariloche y entras de nuevo en el Gran Buenos Aires y entras en la asquerosidad del tratamiento del Gran Buenos Aires, donde subís al tren eléctrico, vos no sabes si vas al lado de un policía, si vas al lado de un... nada, ¿no? Vos
O sea, ¿Sabes? Sí, es verdad. es muy importante la identidad social, es muy importante. Yo no te digo que uno tiene que andar con la chapa de policía, ni uno tiene que andar con la chapa de médico, ni uno con la chapa de enfermero. Pero es muy importante porque uno cuando entra a un hospital, uno no sabe con quién habla. Es muy angustiante, uno no sabe quién te va a desnudar. Uno no sabe qué medicación te van a dar. Y encima existe la creencia que al paciente no se le debe decir lo que se le hace porque es secreto. No hay ningún secreto. El único que tiene que dar la autorización para cada cosa es el paciente. Se llama consentimiento informado y hoy, que hace 5 años o 7 era de importancia desconocida, hoy es un derecho del paciente. Entonces, si entra una enfermera a darte un antibiótico, vos le podés decir, pero escúchame, ¿quién sos vos? No, yo soy la enfermera. ¿Y dónde dice que sos la enfermera? ¿Y por qué no te limpiaste las manos? Hasta que no te limpias las manos, vos a mí no me tocás. Estás en todo tu derecho, por más que suene antipático lo que estoy diciendo. Es así. ¿Sí? Hay carteles por todos, en el hall dice que uno no puede tocar a un paciente sin lavarse las manos y que el paciente no debe dejar revisarse si el médico o la enfermera no se lavó las manos. Y dice también que aunque sea una radiografía, extracción de sangre y administración de medicamentos, debe corroborar cada uno de los efectores del Hospital Austral que se trata de ese paciente mirándole la pulsera. Y así todo hay errores. ¿Qué quiero decir con esto? Se hace para evitar errores. ¿Qué errores? Que uno le dé el antibiótico al paciente equivocado, o que le dé la morfina al paciente equivocado, o que le dé la quimioterapia al paciente equivocado. Pero esto, o que le dé el remedio por la vía equivocada, o sea, lo que debe ir por vía enteral con una sonda gastro-yeyunal en tubo digestivo, ¿sí? Una alimentación se da por vía endovenosa, por la subclavia. Esto pasó y va a seguir pasando si no se toman estos recaudos que yo les estoy diciendo. Entonces, ustedes tienen que rotular como tarea de enfermería cada vez que van a dar un antibiótico, rotular a qué paciente corresponde. Entonces yo les contaba que uno aprieta un botón y sale una etiqueta escrita en letritas, como aparecen los letreros de acá en el Zoom, apellido claro, nombre claro, ¿sí? No es lo mismo decir Ignacio, Berenice, que sabemos que es el nombre, que ser Berenice Ignacio, porque sería Berenice el apellido, Ignacio sería el paciente. Entonces, se escribe igual, pero las personas son distintas. Entonces, acá el orden sí altera el producto. ¿Está claro lo que digo? Estos detalles son muy importantes, sobre todo a la hora de dar un antibiótico, porque si por esa casualidad, primero que los antibióticos, desde el punto de vista farmacotécnico y farmacocinético, se calculan por miligramos de kilo de peso o por metro cuadrado de superficie corporal, de forma magra, no por kilo de peso de lo que uno pesa. Uno no tiene en cuenta la grasa en la distribución del antibiótico, sino el kilo de peso magro, porque si no, vamos a poner al paciente en una situación de toxicidad. Y esto lo vamos a ver con distintos antibióticos. Pero por eso uno tiene que entender. Y a los niños se les da a todos en miligramos por kilo de peso. Yo les cuento una anécdota. El sábado me dicen que hay una niña que se tiene que operar de vesícula, una nena de 13 años. Y me dice la cirujana, va, nena. Así un adolescente. No, es una niña, una nena, 13 años, nena. Si vos vas al hospital de niñas, no agarras gente que te en pediatría, no te mandan a un hospital de adolescente. Vas al hospital de niñas, 13 años, una nena. Bueno, entonces me dice, va, nena, pesa 80 kilos. Como si el peso habilitara otra dosis a que vos dejes de ser niña. Fíjense la mente de tonta que tiene la gente. Y yo estoy hablando de, que me lo dijo una persona que estudió medicina, que es jefa de jefa, y que está en la pomada, no es que es una vieja de 70 años que
que se quedó, que no existe, que no sabe dónde empieza y termina la niñez. Bueno, esa bruta me dijo eso, y así no se presenta un paciente. Bueno, cuando la voy, yo la tenía que dormir para operarla de vesícula. Todo lo que se da en anestesia, todo lo que se da en analgesia, todo lo que se da en antibiótico, porque yo tengo que hacer, el antibiótico puede usarse como profilaxis, pero puede usarse como tratamiento. Esto lo tienen que conocer ustedes. Cualquiera sea el antibiótico que vamos a usar. Existe el antibiótico profiláctico y el antibiótico que se utiliza en tratamiento. No todos los pacientes van a recibir tratamiento antibiótico, pero la inmensa mayoría de pacientes que va a pasar por una cirugía, todos les diría, no la inmensa mayoría, todos van a pasar por una profilaxis antibiótica, o sea, una única dosis antes de que empiece la operación. ¿Está claro? Por eso esto hay que saberlo. Cuando llego me encuentro con una chica de 13 años que era un poquito más rellenita. Y les cuento la situación para que ustedes vean cómo es el manejo del niño. Le dieron un camisolín para que la chica sea trasladada a cirugía. ¿Cómo era el camisolín? Enorme. ¿Saben lo que es un camisolín? ¿Saben? Es una bata que se prende adelante o atrás, normalmente atrás, como si fuera un camisón hospitalario, como el que usan los médicos para operar. Eso lo habrán visto en televisión. Chicas, ustedes hicieron hospital, ¿saben o no saben lo que es un camisolín? Sí, profe, sí. Sí, profe. Bueno, entonces díganme, sí, denme un poquito, si no estamos como en la sesión de espiritismo que yo mandé hoy. Ayer el chiste ese. Bueno, ¿cómo era el camisolín? A ver, ¿cómo se lo imaginan ustedes? Era un camisolín provisto por nuestros representantes de salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo se imaginan que era? Una reverenda porquería, porque era de material sintético transparente. Transparente, 13 años. Yo lo pongo a ustedes en pelotas, a ver qué sienten ustedes. Imagínense la nena de 13 años. ¿Qué me dijo la madre? Doctor, le dejé la bombachita y el top. Claro. Porque el camisolín que le dieron, que es el mismo que le dan a cualquier adulto, era transparente. En el Hospital Austral... no es que esos, por lo menos yo he usado algunos que son medios transparentes, pero es para usar arriba del guardapolvo, por ejemplo. No, era para entrar al quirófano. Entonces eso se rompe y se tira. Claro. ¿Sí? Pero tenés que usar el sentido común. Estas cosas del pudor y el manejo que es muy importante en pediatría y en cualquier persona, en el Austral lo tienen resuelto, tanto para varones como para mujeres. Te dan un calzón de color azul quirúrgico que vos te lo ponés, las mujeres se lo ponen, talle único, o sea, si va, no sé, Nivi, que es chiquitita porque yo la conozco, el calzón le va a quedar grande, pero por lo menos no entra desnuda, pichona, ¿entendés? Nosotros jamás dejamos a un paciente desnudo. Bueno, eso me dijo la madre. Bueno, pasó la nenita, qué sé yo, vestidita, quirófano, como corresponde. O sea, uno no tiene que entrar estéril a un quirófano. Eso es una mentira de que uno tiene que entrar estéril. ¿Sí? Existe el flujo laminar y todas esas cosas, pero para los pacientes que son inmunodeprimidos, pero para el paciente normal es toda una mentira grande como rancho la epidemiología de la ropa. El asunto es que alcanza con que uno vaya con su ropa interior y listo, y que se lleve la peor ropa porque después se la tiran. Supongamos, llega a ese acuerdo. Con que esté limpio es suficiente. Va a estar más limpia que la ropa que vos traes del hospital. En el hospital hay gérmenes intrahospitalarios, en tu casa no tenés gérmenes intrahospitalarios. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Que esto es tan importante, porque la clase de Diego la escuchan 1 y 10 veces, la van a aprender, todo esto está en los libros, pero todo lo que les estoy diciendo está en la vida, y ustedes tienen que aprender para la vida. Las infecciones intrahospitalarias es lo más temible que existe en una institución, clínica o privada.
¿Por qué es temible? Porque cuando se instala un germen intrahospitalario, la mortalidad, a vos te agarra ese germen y tenés 90% de chance que te liquide en 24, 48 o 72 horas. A vos, a Wendy Silva, a Juan Ignacio Holman, a Nivania Pérez, a cualquiera. Entonces, tiene que ver eso con que muchas de esas cepas son resistentes, por eso... Ahí está. Bueno, eso es muy importante después para llegar a hablar. Bueno, entonces esto es muy importante el tema de la ropa, es muy importante el tema del arrastre, es muy importante el tema de la limpieza, es muy importante el tema de quirófano, y es muy importante el antibiótico que se utiliza, y sobre todo las cefalosporinas de última generación, que son los antibióticos más buscados para tratar las infecciones bacterianas más severas, sean a gram positivos como a gram negativos. Cuando el antibiótico se hace presente, y yo, porque acá pasa lo siguiente, chicos. El antibiótico, al igual que el antiparasitario, o al igual que los antimicóticos, no actúan sobre las células del paciente. Esto es lo llamativo de la farmacodinamia, que no tiene ningún otro fármaco en el organismo. El sitio de acción es otro organismo vivo que está en nuestro cuerpo. Y esto es lo fascinante de la farmacología. Por eso se tiene en cuenta, si ustedes ven el teórico de Diego, una cosa que dice huésped, infección y cuadro clínico, una cosa así, dice que es la interrelación permanente de esas cosas. Aparte recuerden que nosotros propiamente tenemos una flora bacteriana, ya de por sí, que es benéfica para nosotros. Es benéfica para el que la tiene. Claro, el que no, ¿sí? O sea, la flora bacteriana de Denise es benéfica para ella, pero si Denise muerde o se defiende a mordiscones contra Franco Mansilla y le muerde el brazo como si fuera un perro porque se defiende, le puede generar, con los gérmenes que tiene en su boca, una infección a Franco Mansilla. Esto es lo que yo les digo, es una cosa que está muy probada en el mundo. Entonces, la flora bacteriana, y de paso les recuerdo que los gérmenes que uno tiene en la boca, nosotros, las vacas, los perros, los chanchos, todos, es la misma flora que hay en el intestino. O sea, si hay un lugar sucio en el organismo, es la boca. Esto lo tenemos que entender, que conocer. Sí, ¿qué me decís? No, que muchas veces también, recuerden que en el peritaje forense, eso se usa como prueba, eso que Juan dijo como un chiste, que una de las chicas mordía a otro, se usa como prueba para saber si la persona se defendió o no. Le estudian sobre esa superficie dañada, que supuestamente hay una mordida, el tipo de microorganismos, y sopan, por ejemplo, a la persona supuestamente víctima, como para tener una prueba. Bueno, ese es el motivo por el cual cuando a uno lo muerde un perro, además de ver si se considera una herida sucia, y entonces hay todo un concepto y una discusión, ¿se sutura o no se sutura? ¿Qué esto, qué lo otro? ¿Se aproxima o no se aproxima? Bueno, ya lo van a ver ustedes en quirúrgica. ¿Por qué se considera sucia? Porque la boca del perro es una boca sucia, ¿sí? Entonces, es más, pueden generar lesiones, enfermedades muy graves, infecciones muy graves, las mordeduras de los animales, salvajes y no salvajes. Entonces siempre se da un antibiótico para que cubra, ¿sí? Para que cubra la probable flora que puede tener el animal y que fue inoculada al ser humano, las víboras también, además del veneno, te inoculan
su flora. Entonces te generan una infección. Esa infección genera flogosis, esa flogosis genera una cascada inflamatoria. Sí. Y hay veces que las serpientes tienen tóxicos que son necrosantes, ¿sí? Y van generando coagulopatía alrededor de los sitios de inyección de los colmillos o lo que sea. Claro. Aparte, recuerden, perdón, que esas cepas, normalmente nosotros no tenemos defensa contra esas cepas porque no estamos normalmente en contacto. Entonces son cepas que normalmente nosotros no tenemos anticuerpos generados contra ellas. Por eso a veces es tan importante las mordidas y todo eso. Y también, escuchando el teórico de Diego, uno dice, Diego, que ¿cómo entran los gérmenes al organismo? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo entran los gérmenes en el organismo? A ustedes, chicos, ¿cómo pueden entrar? Porque si yo sé cómo entran los gérmenes, yo sé cómo evitar que entren, una, y la otra es, si entraron, puedo interpretar qué germen pudo entrar. Y la otra es contar con el sistema inmune del paciente, que es sumamente importante, para que ese sistema inmune pueda defenderse de la invasión de la bacteria. Entonces, ¿cómo entra un germen a nuestro organismo? ¿Por dónde tiene que pasar? ¿Por qué nos puede hacer mal? Esa es la pregunta donde va dirigido Juan. ¿Qué se tiene que romper? No se pueden evitar porque los gérmenes están en todos lados. Eso es cierto, Denise, pero una cosa es que estén en todos lados y otra cosa es que ingresen a tu cuerpo. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque suponete, nosotros tenemos los pequeños vellos que tenemos en la nariz que sirven como filtro. Entonces, en ese lugar, determinados tamaños de bacterias no podrían ingresar. Pero sin embargo, ingresan por otros lugares. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales barreras que tenemos en el cuerpo? Esto lo vieron en alguna materia, seguro. El micro lo vieron. No, no lo vieron. O sea, chicos, acá si no pensamos, estamos fritos. Acá tenemos que pensar. Si uno micro, tiene ¿me escuchas? ¿Cómo? ¿Cómo? Que lo digo micro, que hay distintos tipos de barreras. ¿Cuáles son? Bueno, La piel. La piel. La piel. Una barrera muy Con importante. certeza. La piel, no diga la piel así como después dejás en el aire que hay más. La piel, ¿qué Etcétera, más? etcétera. Etcétera, Bueno, etcétera. No. justamente Las es mucosas, la bien piel, Wendy ahí, los la, tipos de mucosas, esas otras. la piel y mucosa. Bueno, ahora bien, la inmensa mayoría de las veces, ¿saben quién tiene el germen? La propia persona. Por eso, hoy es obligación, antes de entrar al quirófano, que uno se bañe. Y se baña con un antiséptico, ¿sí? Con un jabón antiséptico, y si no tenés jabón antiséptico, te la bañás con jabón común, pero te bañás. Jabón blanco, ¿sí? también. Sí, ese jabón hace que, y sobre todo el jabón antiséptico, el Pervinol jabonoso, esto es más conocido que no sé qué, ¿sí? Es una pastillita de jabón, y bueno, vos te bañás hasta el pelo, que les va a quedar como una paja el pelo horrible, a las chicas les digo, bueno, a los varones también, que se cuidan bastante el cabello, y después que se bañan, se enjuagan y se llama baño prequirúrgico. ¿Para qué? Para que el 80% de los gérmenes que ustedes tienen sean lavados por arrastre. Y ahí recién entran al quirófano. Y ahí luego queda el germen propiamente dicho que está en la piel de ustedes. Que cuando se hace la incisión, por más que se pinte con antiséptico antes de empezar una cirugía, siempre está la posibilidad de que ese germen penetre. ¿Y de qué otro lado viene el germen? Viene de las manos del cirujano o de la enfermera que está operando,
o la instrumentadora que maneja el instrumental, tienen que usar barbijo, desde que está el coronavirus, el barbijo obligatorio, se usa doble, es el N95 para el personal de salud, y arriba otro barbijo más, se usan 2 barbijos. Pero esto empezó en el mes de marzo. Hasta el mes de marzo era una joda, todo el mundo andaba sin barbijo, o el barbijo se lo ponía acá y lo usaba en la pera, o lo usaba colgando, o lo usaba porque formaba parte del uniforme, ¿entienden? Pero adentro de la sala de operación no se lo ponen, Juan. Tampoco, era una joda, el uso del barbijo era joda, ¿entienden? Hasta que vino el coronavirus y se usó el barbijo de verdad. El barbijo de verdad es el N95. Todos los demás son barbijos que son de tela, como si yo me hiciera un barbijo coqueto con un pedazo de camisa y me hiciera un barbijo, nada más. Que forma parte del atuendo, ¿sí? Como en la mujer árabe, vos te tapás la cara con un velo, nosotros los médicos nos poníamos de uniforme. Vieron en la calle, vos mientras vayas con barbijo te atienden en un negocio, vas sin barbijo y no te atienden. ¿Qué quiere decir con eso? Que la gente se fija en el uniforme y no si el barbijo lo tenés puesto desde hace 6 meses. Bueno, acá en quirófano pasa igual, nadie te controla todo eso, es incontrolable. Entonces, ese caos pasa por el control personal. Entonces, uno tiene que cambiarse, ya está estudiado, que uno se tiene que cambiar un barbijo descartable cada hora y media, y ponerse otro. Eso genera mucho gasto, cada barbijo sale 4 pesos, y en un turno son más o menos 6 barbijos por persona. Imagínense, eso multiplíquenlo por todos los turnos, por todos los médicos, por cada equipo, la ropa que... El material descartable son fortunas que se gastan y cosas que se tiran y que engrosan esa basura que después se ve que se hace. Igual, de todas maneras, eso es más barato que los antibióticos, Juan. Los antibióticos son cosas sumamente caras y son cosas que a medida que va subiendo la generación, o que se van poniendo de moda porque subió la generación, son cada vez más caros. ¿Los antibióticos se ponen de moda? Por supuesto que se ponen de moda. Sale una camada de residentes que salió con ampicilina, amoxicilina clavulámico, ¿sí? Que ya lo digo en el teórico 9A, amoxicilina clavulámico, y todos los pediatras de esa camada, de los primeros 3 años y los últimos 3, van a recetar clavulámico. Y entonces las farmacias todas van a comprar ese antibiótico que recetan la nueva camada de pediatras, y la nueva camada de clínicos, y la nueva camada de infectólogos, y así es como se va produciendo la rotación de antibióticos, y antibióticos que aunque sirvan, se dejan de usar y son superados por otros que también sirven, pero que ya no se usan porque los médicos se acostumbraron a usar a otro, y porque si bien hay evidencia científica que son más caros y que no son mejores, bueno, yo aprendí a usar punto y aparte. Te gusta bien, y si no, también. Entonces, hasta el farmacéutico te da el amoxidal con clavulámico, ¿sí? Eso Entonces, también puede llevar a resistencias, eso aclarémoslo, ¿no? Como que las modas... Por supuesto, porque la automedicación es un tema de antibiótico. Las madres que saben más que los médicos, porque para ellos son madres. Las amigas. Después el consejo. Ay, a mí mi nene tenía lo mismo y mi médico hasta que le cambió de antibiótico. No sé por qué vos le das esto. ¿Por qué no cambiás de médico? ¿Qué es lo mismo que decir por qué no cambias de antibiótico? Las enfermeras. Eso es típico de madre y típico de enfermeras. Son mucho peor. Y las enfermeras, a su vez, hacen su propia hipótesis del antibiótico que sirve y que no sirve. Sí, eso es muy importante lo que está diciendo Juan, es recontra importante, porque ustedes van a jugar un papel muy importante y no tienen que caer en eso, en la típica de porque a mi hijo también le di... No, ustedes tienen que ser profesionales, tienen que dejar las experiencias hogareñas y las experiencias sociales claro, en la puerta del hospital, en la puerta de la clínica.
Para mí eso es Y reconocer. entonces, claro, y cada cosa, cada cambio de antibiótico, cada cambio de conducta va regido por decisiones que ya hoy la toman los comités de enfermedades infecciosas que están integrados por médicos, infectólogos, médicos clínicos, médicos cirujanos y también licenciados en enfermería. Es todo un comité de enfermedades infecciosas, es muy importante. Eso normalmente son 5 o 6 personas de toda la planta hospitalaria. Y dictan las normativas de decir, bueno, para tal infección en una sala general debe haber tal o cual antibiótico. Si yo quiero saltar de ese antibiótico y dar otro, suponete una cefalosporina de 4ª generación, no me van a dejar. ¿Por qué? Porque no hay en la sala. Lo tiene que autorizar el infectólogo. ¿Por qué pasa eso? Porque si el infectólogo no lo autoriza y cualquiera vuelve a dar el antibiótico de 4ª generación, empieza la resistencia bacteriana al único antibiótico que termina siendo efectivo porque es la última instancia. Entonces hay que cuidar que no, porque acá hay un efecto de acción y contracción, ¿sí? O sea, yo al germen le doy un antibiótico, inicialmente lo mato, pero luego la cepa comienza a vivir en su hábitat, que puede ser la terapia intensiva, la unidad coronaria, la sala de cirugía, ¿sí? Y genera mecanismos de resistencia contra el antibiótico que la mata. Se llama resistencia bacteriana. Esa resistencia bacteriana es clave que ustedes la tengan en cuenta. Por eso es muy importante que antes de llegar a eso vayan conociendo estos conceptos. ¿Por qué me detengo? Porque el caso clínico es interesante y da para hablar, y de hecho lo pueden escuchar si escuchan la clase de hoy a la mañana. Pero todas estas cosas que yo les digo también son recontra importantes y es lo primero que tienen que saber de antibiótico-terapia. Las familias de antibióticos se la van a olvidar, yo se las explico hoy, y mañana a la mañana ya a la noche se van a acordar la mitad, y mañana no se van a acordar de nada, de todo lo que les digo. Pero de todo esto es el ejercicio de la profesión. Ustedes van a manejar antibióticos y tienen que saber que existen reacciones alérgicas a los antibióticos. Tienen que hacer una serie de preguntas, un checklist de preguntas donde se le dice al paciente si traga, no traga, si viene con alimentación parenteral, si cuántas vías trae, si la vía la trae de las salas, si la trae de terapia, ¿sí? Porque las vías también se colonizan, las vías centrales, ¿sí? Se colonizan, los abocats que yo coloco también se colonizan de germen y generan lo que se llama una flebitis. La flebitis es el primer efecto colateral después que yo comienzo a pasarle suero o lo que sea por vía endovenosa a un paciente. ¿Qué es flebitis? Es inflamación de la vena, donde está colocado la venopuntura, ¿sí? Es inflamación de la vena, puede deberse a la concentración del antibiótico, a la velocidad de inyección y generar lo que se llama una flebitis química, o puede deberse a una infección, ¿sí? Porque siempre se pincha la misma gomita. ¿Vieron la gomita que tiene la guía de suero? Esa gomita es interminable, se pincha y se pincha y se pincha. Hoy se sacaron las agujas para que uno no se pinche. Entonces hay guías de suero especiales donde uno pone directamente el émbolo. Bueno, eso es más sucio todavía que pinchar, o sea, uno no se pincha el dedo, pero el paciente inyecta más gérmenes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si ustedes van a una sala de neonatología, de terapia infantil, intermedia, emergentología, guardia y terapia intensiva, o piso, van a ver que un paciente tiene una venopuntura y por la misma venopuntura, por la misma puerta de entrada, afuera tienen ramificados distintas guías de suero, en una le pasan el antibiótico, en otro le pasan la sangre, en otro le pasan el analgésico y en otro le pasan el plan de hidratación. Tienen 3 a 4 adicionales. Y eso lo tienen que tener presente porque son
cada una de esos trayectos significa una puerta de entrada de gérmenes. ¿Sí? Y cuando el paciente se pone escéptico, agarrate, Catalina, porque es la infección en su máxima expresión y genera una respuesta inflamatoria sistémica. Así comienza, después viene la sepsis, que tiene distintos grados, el shock séptico y la muerte. Uno se muere con el antibiótico y con el germen. Entonces, ahí viene la repregunta, ¿cómo es que se murió fulano de tal que empezó con una operación de apéndice y terminó 10 días en respirador, traqueostomía y después muerto? Entonces, todo esto tenemos que sentirnos responsables nosotros, por lo menos en el discurso, y saber cómo tenemos que trabajar antes de dar un antibiótico. No es solamente seguir la indicación médica. Entonces me tengo que lavar las manos para preparar el antibiótico, me tengo que lavar las manos para pasárselo al paciente, me tengo que lavar las manos después que pasé el antibiótico. ¿Sí? ¿Entienden? Y hacer el checklist. En el checklist, ¿qué voy a preguntar? ¿Cómo, o qué voy a sacar de la historia clínica? Porque ustedes van a tener acceso a la historia clínica. ¿Cómo está? Voy a chequear los órganos que pueden trabajar de modo defectuoso previo al antibiótico o por el antibiótico. ¿Sí? Entonces, ¿qué órganos son? El riñón, el hígado y los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y los que hacen expresión del cuadro inflamatorio. Todo eso ustedes lo tienen que aprender a leer, y saber si el paciente está con 20.000 blancos, con 30.000 blancos. Entonces, ustedes como enfermeros también van a hacer un pase de guardia, donde van a decir, está Rocío Gamarra internada, tiene una neumonía de la comunidad, está con una venopuntura y la estamos tratando con cefalosporina de tercera, ceftazidime, 1 gramo endovenoso cada 12 horas. Dejó de tener tos en el día de la tarde y fiebre tuvo última vez hoy a la mañana. Se encuentra bien, recuperó el apetito y está descansando por la noche. Así se pasa una guardia, chicas. Y así se la van a pasar a ustedes. Entonces ustedes, cuando el médico monitoree a ese paciente, ustedes ya recibieron el monitoreo de la compañera anterior. Entonces, si ustedes van y se encuentran un paciente distinto al que le pasaron, o les mintió la compañera anterior, o el paciente está con un cuadro clínico totalmente distinto al que ustedes le pasaron. Es muy normal que el compañero también mienta. Entonces, también tienen que aprender a hacer alguna preguntita para tener la firmeza si detrás de lo que le cuentan hay una mentirita o no. Hay enfermeros que ni miran. Saber preguntar. Saber preguntar. Claro, saber preguntar y después quedarse con la duda. Y si a ustedes se lo pintaron muy bien, ustedes recuerden que el paciente tiene que estar muy bien. Y si lo pintaron muy mal, también recuerden que si está tan mal, ¿por qué no lo pasaron a terapia? Una pregunta le dan a ustedes. ¿Y por qué no lo pasaron a terapia? O una pregunta, por ejemplo, sería, che, qué bien que anda, ¿ya está para irse de alta? Ustedes tienen que ser bichos para preguntar. ¿Entienden? Entonces, ya, si está tan bien como te cuentan, y entonces por ahí dice, sí, está programada el alta, seguramente si sigue así se va mañana. Listo, y ustedes ya entendieron que no está mintiendo. Pero ustedes hagan esa preguntita, porque a veces en el ajetreo o hay intercurrencias en el medio, hay 20 internados y hay 2 enfermeras, 10 para cada lado, que van y que vienen con los pacientes que van a la cirugía, que van y que vienen porque hubo una emergencia, que el otro tuvo un oncoespasmo, que el otro hizo un cuadro anafiláctico, o lo que sea, y las cosas no se dan a tiempo. El otro detalle de los antibióticos es que tienen un horario. Hay que darse, es importantísimo respetar los horarios de antibiótico. ¿Cómo está definido el horario del antibiótico? Lo define la vida media de excreción. Si la vida media de excreción está en 8 horas, yo voy a dar el antibiótico cada 8 horas, porque sé que yo a las 8 horas
voy a tener el 50% de la concentración inicial del antibiótico en plasma. Entonces debo elevarla. ¿Sí? Es importante que el antibiótico se mantenga en la ventana terapéutica. ¿Sí? Entonces eso es importante para respetar los horarios. Y hay antibióticos que tienen una vida media más corta y otros que tienen una vida media más larga. Los que tienen vida media de excreción más corta, dentro de los beta-lactámicos, es la penicilina. Y los que tienen vida media más larga, dentro de sería la citromicina, que forma parte de qué grupo de antibióticos, que lo vimos hoy a la mañana, amigo Lucas, ¿te acordás? Acitromicina y claritromicina, que era del grupo de la pantomicina. ¿Qué familia era? Bueno, ya lo vamos a ver en un ratito. Y ustedes sí tienen que saber conocer que hay antibióticos que se llaman bactericidas y hay antibióticos que se llaman bacteriostáticos. ¿Eso muy lo importante. llegaron a entender de la teoría de Diego? ¿Alguien lo puede explicar cuál es la diferencia? ¿Qué sería un antibiótico bactericida y un bacteriostático? ¿Estaremos dando clases? Sí, profe. Es una sesión está. Totalmente. A ver, Wendy, ¿qué quieres decir? No, el bactericida mata la bacteria y Uh-huh. el bacteriostático impide que crezca, digamos. Así lo entendí yo. Muy Que bien. se desarrolle. Que se desarrolle, que se reproduzca. Muy bien. Y si mata, impide que crezca, ¿cuál es la diferencia? A ver, estuviste ahí, yo entendí lo que dijiste, pero no sé si te entendieron todos tus compañeros. Perdón, profe, estoy trabajando. ¿Cuál es la pregunta? No, ya está, Lucas. No, está bien. La pregunta era, ¿qué diferencia hay entre bacteriostático y bactericida? Bacteriostático, entonces, son aquellos antibióticos que reprimen, ¿Inhiben la duplicación? exactamente, reprimen la duplicación celular y el germen se mantiene dentro del organismo, pero no crece en forma logarítmica como que debe crecer un germen, ¿sí? Ahora bien, para dar una droga bacteriostática es fundamental contar con un sistema inmune competente. ¿Qué es un sistema inmune competente? Que haya glóbulos blancos, macrófagos, monocitos, interrelación con las inmunoglobulinas y la acción del complemento. Si todo eso funciona de modo correcto, yo digo que tengo un sistema inmune paciente enfermo, pero con sistema inmunocompetente. Si yo tengo un paciente inmunodeprimido, sea de origen viral, como es el caso del HIV, o sea de origen congénito por una inmunodeficiencia humana, pero de nacimiento, o sea de origen oncológico, como se ve la inmunodepresión por la aplasia medular generada por las drogas de la quimioterapia, ¿sí? Que pasan esos periodos de aplasia medular severa, esos pacientes no tienen manera para defenderse, se llaman pacientes leucopénicos graves. De hecho, a veces están tan graves que ni siquiera pueden elevar su temperatura corporal, no tienen manifestación de fiebre. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno. Perdón, piensen que los bacteriostáticos dejan a la bacteria en ese lugar, y lo que dice Juan tiene que ver con que los macrófagos tienen que llegar al lugar y engullirlas. Si no tienen un sistema inmune, como dice Juan, o está inmunodeprimido, la bacteria, cuando ustedes corten al bacteriostático, seguirá creciendo. Eso sucede muchas veces cuando las madres automedican a los niños. Por ejemplo, en Mercedes, donde yo vivo, hay un hecho que pasó hace ya unos 10 años, que una mamá medicaba a su nena con un antibiótico pensando que siempre tenía lo mismo, le estaba dando un bacteriostático, ¿no? Deja de medicarla y de repente la nena se descompensa en 24 horas y muere a las 48 horas. Era porque esas bacterias
sin querer estaban alojadas en el corazón. Cuando ella le deja de dar, y aparte tenía un problema del sistema inmune justo, que la madre desconocía, cuando ella le deja de dar el bactericida, a las 24 horas, esas pocas bacterias que se ven alojadas en el corazón, que es algo ya de por sí bastante grave, terminan matando a la nena de un infarto. Así que vean que esto no es como un juego, digamos, es muy importante saber qué antibióticos uno da y cuál es la función sobre exactamente qué bacteria. Y siguiendo con eso que dice Juan, la pregunta es, cuando ustedes van a dar un antibiótico, ¿cuáles son los estudios que hacen? ¿Qué estudios deben hacer? Esto seguramente lo vieron en micro. Porque hay una estrategia, y ustedes van a terminar con la respuesta, hay una estrategia a la hora de dar un antibiótico. Una forma empírica de dar el antibiótico, Claro. todos damos los antibióticos de modo empírico, mientras esperamos los resultados de qué estudio ¿Qué básico. Eso. ¿Qué estudios deben hacer? Un bacteriograma, un cultivo de bacterias, de ver a qué antibióticos Cultivo de sensibles. bacteria de determinadas cosas. Hay líquidos que se cultivan fácilmente y otros que se cultivan de modo más difícil. Y cuando Entonces, y cuando ya sabes qué tipo de bacteria es, ¿qué otro estudio hacen? ¿Antibiograma era? Un antibiótico. sí, Perfecto. sí, se hace, se pide cultivo, miren, cuando uno saca una muestra en un paciente, a ver, esto es bien complejo el tema. Existen pacientes que pueden estar febriles y el origen conocido, y otros tener un síndrome febril de origen desconocido. Son dos desafíos sumamente importantes. En la fiebre de origen conocido, el desafío está en curarlo al paciente, y muchas veces se hacen antibiogramas dirigidos, etcétera, etcétera, y se hacen cultivos de ¿qué? Bueno, existe el cultivo de esputo, el cultivo de orina, el cultivo de la sangre, se llaman hemocultivos, cultivo de materia fecal, que lo vimos en clase pasada, ¿sí? Y el recuento de blancos en materia fecal, lo vimos en la clase pasada. Y después se hace cultivo de líquido pleural, cultivo de líquido acítico, todo, cultivo de hueso, todo lo que se saca se manda a cultivar. Y cuando se manda a cultivar, no se da el antibiótico profiláctico no se da hasta que no se toma la muestra. Una vez que se toma la muestra para cultivo, ahí damos el antibiótico empírico, ¿sí? Bueno. ¿Para qué? Para que no se retrase el crecimiento bacteriano, porque los antibióticos a veces no son eficaces contra el germen, pero retrasan el crecimiento. Entonces dificultan, dan pseudo negativo, o sea, en vez de aparecer turbidez, por ejemplo, del hemocultivo en 24 o 12 o 24 horas, la turbidez aparece a los 3 días. Entonces se deja el frasco de hemocultivo en reposo para verificar que va a dar negativo. Y uno avisa, está con antibiótico, lo debe poner, está con antibiótico, lo debe poner en el pedido de laboratorio. Eso va a un área especial de especialistas que se llaman servicio de bacteriología. Los bacteriólogos pueden ser veterinarios, médicos o bioquímicos. ¿Sí? Entonces, esa gente es la que estudia especialmente, es una rama fina, muy fina, dentro, hacer bacterio es estar en una élite muy importante de que gente que hace eso, nada más, bacterio. Y dentro de bacterio hay otros especialistas que se pide cultivos micológico, BAR, que es bacilo ácido alcohol resistente, ¿sí? Que es la de Mycobacterium tuberculosis, que puede estar en piel, en hueso, en grasa, músculo, víscera, hígado, corazón, etcétera, etcétera, etcétera. En todo lado puede haber tuberculosis, y también se estudia el directo, visualización directa del hisopado o lo que sea, buscando Gram. ¿Qué es la coloración de Gram?
ver si hay gérmenes. Los gérmenes pueden ser espiroqueta, coco y bacilos, que pueden ser a su vez positivos o negativos. Eso no hace diagnóstico de nada, pero orienta muchísimo saber que uno tiene cocos gram negativos, ¿sí?, rojos, o cocos gram positivos, que son azules o violáceos, en el frotis. Entonces uno orienta a que debe tratar al paciente para cocos gram negativos. Si es coco gram positivo, podemos usar, por ejemplo, en una angina, podemos usar una penicilina oral, o podemos usar una cefalosporina de primera generación. No obstante, ya hoy hay test rápidos buscando el estreptococo beta hemolítico, que es un estreptococo que no genera su acción por su sepsis, sino por su toxemia, a través de la toxicidad. Los gérmenes no solamente matan por su presencia, sino matan por el cuadro tóxico que generan una vez que está instalado en el cuerpo. Esa toxicidad... Sí. Perdón, recuerden que algunas bacterias son intracelulares e invaden los tejidos, pero hay otras que producen toxinas. Y eso es lo que lo que estaba haciendo referencia Juan. Sí, Juan. Y generan, el shock tóxico tiene un shock, el shock séptico tiene una etapa que se llama shock tóxico, que es la etapa fría, que es la más grave, donde el germen muere, pero junto con la muerte del germen se libera una gran cantidad de toxinas. Y no existen tóxicos para tratar esa toxicidad bacteriana, ¿sí? Entonces, es muy importante estar atentos a la hora de dar antibióticos, estar atento que la infección puede ser muy pequeña, pero el efecto tóxico puede ser muy grande. Por ejemplo, un nene de 3 meses con otitis, imagínense el oído medio de un nene, el oído medio de un nene es de tamaño de 4 milímetros por 4 milímetros, es una cajita de medio centímetro por medio centímetro. Sin embargo, esa otitis genera una repercusión general con decaimiento, fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, un cuadro típico y dolor típico de una otitis. Ese paciente va a recibir antibióticos, ¿y qué pasa? ¿Es el germen que está en el oído que pasa eso, que genera eso? No, no, es la toxicidad del germen que está en el oído o la garganta. Y así como hay portadores sanos virales, también hay portadores sanos bacterianos. Este detalle, y portadores sanos parasitarios. Esto es muy importante, hay enfermedades que se tratan en familia. Por ejemplo, el estreptococo, cuando hay una angina, hay que chequear a toda la familia. Cuando hay Oxurus, que es un parásito, el tratamiento lo tiene que hacer toda la familia. O sea, el nenito tiene Oxurus y tiene 4 años. Pero el tratamiento lo tiene que hacer toda la familia. ¿Van entendiendo que cuando uno va estudiando el huésped y la epidemiología que hay alrededor de ese huésped, qué importante es? Y hay otras cosas que se estudia toda la comunidad. A veces la comunidad es chica, por ejemplo, todo el salón de clase, o todo el avión, y a veces toda la ciudad, como pasó con la fiebre hemorrágica argentina, que ocurrió en algunos pueblos del Bolsón, en la Patagonia, antes, el año pasado. ¿Se acuerdan? Que la gente empezaba a morirse y cerraron los pueblos. Bueno, todo esto es muy importante. Juan, muy perdón, importante que sí. Te interrumpo un minuto porque si no después me voy a olvidar. ¿Le puedes poner el presente a Miguel Vargas? Vargas. Ay, perdón, y nos fuimos de foco, que por qué preguntamos qué tipo de exámenes se hacía, era para preguntarles que antes de tener ese examen, ¿no?, el cultivo y el antibiograma en ese caso, ¿qué es lo que da el médico si no sabe qué bacteria es? ¿Qué tipo de antibióticos da el médico? ¿Hay alguien? Bueno, se da un tratamiento empírico en función, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un trauma, les pongo un ejemplo,
un trauma que es muy importante, el trauma. Hay traumas que son graves y matan al paciente, y otros traumas que son leves, leves, ponele, leves. Son traumas que pueden generar infecciones porque el tejido se pone necrótico, porque no se lo sacó en el momento, porque en ese momento no estaba para sacar, y después se necrosó el tejido, y después empezó a progresar, o había una herida punzante. Por ejemplo, una de las cuestiones más importantes son las fracturas expuestas. Esto lo van a ver ustedes en todas las guardias. ¿Qué son las fracturas expuestas? Cuando el hueso se rompe y un extremo del hueso atraviesa la piel y se ve para afuera. Entonces el paciente viene a quirófano porque es una urgencia infectológica y es de las pocas urgencias que tiene la traumatología. Si ustedes creen que la traumatología va a venir porque uno tiene una fractura de muñeca, eso no es una urgencia. Pero una fractura expuesta es una urgencia que hay que responderla antes de las 4 horas. ¿Cómo se responde? Se ingresa al paciente quirófano, se hace una toalé y se hace una profilaxis. Entonces hay gente que tiene una fractura expuesta limpia, y otro que tiene una fractura expuesta porque lleno de tierra, y hay una clasificación de acuerdo a la mugre y al tiempo de infección, o porque tardó en llegar al hospital, porque viene del campo el paciente. Hay una clasificación para ver con cuántos antibióticos se va a hacer la profilaxis, y si la profilaxis va a ser solamente antes de la toalé quirúrgica, o después de la profilaxis va a seguir un tratamiento. ¿Entienden? La osteomielitis es una situación donde uno tiene que dar el antibiótico en función y munido al protocolo. Ojo, el antibiótico no damos cualquier cosa. Entonces sabemos que se inicia con cefalosporina de primera, después se le puede agregar una cefalosporina de tercera, o se puede hacer un sinergismo de suma, dándole, por ejemplo, un aminoglucósido, o ciprofloxacina, ciprogenta, ciprofloxacina y gentamicina a un paciente. Entonces se hace un sinergismo para tratar de cubrir el espectro, entre comillas, teórico que podría llegar a tener el paciente, y luego se lo controla. A eso me estaba refiriendo hoy, a antibióticos de amplio espectro o antibióticos que cubran el espectro en total, porque unas actúan sobre gram positiva y otras gram negativas. Como dijo Juan, la combinación puede terminar siendo sinérgica. Eso para que lo tengan en presente, ¿no? Porque el examen, ustedes, un antibiograma lo van a tener recién a las 72 horas. Un cultivo a las 24 podrían tenerlo. Pero mientras tanto, el tratamiento tuvo que haberse iniciado igual. Ahora, una pregunta con respecto a eso, ya que Romy lo planteó. ¿Qué pasa si yo tengo hacer un cultivo de infección urinaria en Flor Valenzuela o en Franco Mansilla es fácil? Claro. Pero hacer un cultivo en un niño que tiene 3 meses porque no sube de peso, no sé si alguno tiene hijos, es una cosa bien compleja, porque uno tiene que estar atento y estar con el chico desnudito, al azar, y ver en qué momento el chico pilla para poder hacer el cultivo. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Es una cosa compleja. Tomar la muestra, y después de tomar la muestra, que no se contamine, hay que saber abrir la tapita, no tocarla con la mano, cómo apoyarla, tener la higiene de los genitales del niño o la niña. Es toda una cosa compleja. Existen ahora aparatitos especiales, adhesivos, que se ponen para que el nene directamente orine, está en todos los hospitales de niños, pero bueno. Y después se hace el antibiótico empírico. Supongamos que yo le doy un antibiótico empírico y el paciente, supongamos, doy ampicilina, por decirle un antibiótico. Doy ampicilina
Y el paciente deja de tener fiebre, empieza a comer más, está mejor, y en 48 horas es otro paciente. Y recibo el urocultivo que me informa Escherichia coli, antibiograma, ampicilina no sensible. Sensible a la rifampicina. ¿Qué hago? ¿Le hago caso a lo que le pasa al chico o le hago al laboratorio? ¿Qué harían ante esa situación? Arriesguen, arriesguen. ¡Vamos! Ustedes tienen en su mano el antibiograma por un lado, y por otro lado tienen las pruebas, la sintomatología, lo que están viendo. Le bajó la fiebre con lo que yo le estaba dando. Y yo le daría el antibiótico que me indica el antibiograma, porque por ahí es más específico. Por ahí lo otro es como, no sé, como un... no me sale la palabra. O sea, como que lo calma en el momento, pero después capaz que le vuelve una infección, no sé, se me ocurre eso. Pero dándole el antibiótico que es más específico, mato directamente esa bacteria. Ahí yo tengo una pregunta para hacerles, porque siempre me queda la duda como inmunóloga, ¿ustedes saben el efecto, digamos, por qué uno tiene fiebre? Porque uno de los síntomas es la fiebre. ¿De qué es evidencia la fiebre? De infección. ¿De la infección? Digamos. Yo creo que sí, Lo profe. que está actuando nuestro sistema inmunológico. Ah, eso es otra cosa. Bien, es parte de la temperatura. respuesta inmune. No, porque me entró la duda de cosas que estaban diciendo. Yo le doy lo que dice el laboratorio porque hay infección. Sí, claro, hay infección. Bueno, Juan, ganó el laboratorio. Bueno, entonces ustedes estarán tratando laboratorio, ¿sí? O sea, eso se llama laboratoritis. O sea, los laboratorios, ¿sí?, son orientadores y confirman o no confirman un diagnóstico. Un diagnóstico o una terapéutica. Entonces, hay veces que el germen es la actuación del germen. Cuando el germen actúa in vivo o in vitro. ¿Qué es un cultivo? Significa que yo pongo en una placa de Petri, esto lo vieron de microbiología, reproduzco el crecimiento en esa placa de Petri, hago repicar, ¿sí? Tomo una asa estéril que la pasé primero por el mechero de Bunsen, tomo la muestra, inoculo ese agar-agar que tengo en la placa de Petri, que supuestamente está estéril, que es como una gelatina, y yo me voy a encontrar al otro día un montón, o a los 2 días, un montón de colonias, colonias bacterianas. Entonces, abro de modo estéril, en mi especialidad de microbiología, y saco un disco. Ese disco, ¿ustedes vieron alguna vez un anillo rosario? ¿Un anillo rosario? ¿Anillo pero rosario? ¿O alguna vez vieron el rosario de la cruz que es un redondel y cada uno tiene como una bolita? ¿Nunca vieron eso? Sí, te están poniendo que sí acá en la cosa. Ah, bueno. Así es el disco del antibiograma. Es un disco redondo, así de este tamaño, ¿sí?, que tiene una puntita, y en cada puntita tiene un antibiótico. Uno tiene cefalosporina, en otro tiene gentamina, en otro tiene acitromicina, en otro tiene clorfenicol, en otro tiene el antibiótico que ustedes quieran. Por lo menos 15 antibióticos. Juan, eso lo han visto en microbiología los chicos, Sí, pero no, parece que lo ven, pero no me dan pelota. No, pero acá lo ponen, que lo hicieron en el laboratorio, están bien. Sí, lo hicieron en el laboratorio, pero hay que hacerlo en la cabeza ahora. Entonces, cuando lo ponen, donde esté el antibiótico, queda alrededor de donde esté el antibiótico en el cual la colonia es sensible, queda un halo, ¿sí?,
un halo más lúcido, ¿sí? Menos, quiere decir que el antibiótico hizo efecto sobre la colonia. Y ahí ponen sensible a amoxicilina, esto, y ciprofloxacina. Y resulta que la ampicilina da negativo, pero nuestro paciente recibió ampicilina y mejoró con ampicilina y está mejor con ampicilina. Entonces yo no le voy a cambiar el antibiótico. Sigo con ampicilina y lo que voy a hacer es, a los 15 días de tratamiento, le voy a repetir el urocultivo para ver si persiste el germen, no sea cosa que tenga una infección urinaria asintomática, o sea, con germen pero sin síntomas. ¿Está claro? Bueno, esa es la actitud médica que ustedes van a ver. Entonces, no cambiamos de antibiótico, seguimos con el que estamos porque con el que estamos anduvo bien. El empírico anduvo bien y lo mantenemos. Ahora, si con el empírico anduvo mal, seguimos la pista que nos da el laboratorio. ¿Sí? El laboratorio todo lo que informa es correcto. Que yo diga una cosa correcta no quiere decir que diga la verdad de lo que está pasando. Es correcto en función de las pruebas que me dieron. ¿Está claro? No es categórico. ¿Sí? Todo se mezcla en un contexto. Y lo mismo lo tienen que manejar ustedes como enfermeros. Todo lo tienen que manejar. Acuérdense siempre, contexto, paciente, medio del paciente, familia y estado inmunológico. Ese es el contexto que ustedes tienen que manejar. Y después ver las causas y cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué son las preguntas permanentes y hasta cuándo a la hora de indicar un antibiótico. Bueno, esto, si bien no tiene nada que ver con los cuadros clínicos, esto no está en el teórico, pero forma parte del ejercicio pensante de los futuros licenciados, porque hoy ustedes son estudiantes, mañana tienen título intermedio de enfermero profesional, universitario, pero cuando sean licenciados van a ser gestores y van a comandar la acción de otros enfermeros, van a comandar los enfermeros profesionales y los auxiliares de enfermería. Bueno, igual no es que no tienen nada que ver, porque si se fijan en el ejercicio 1, hoy hablamos de sinergismo entre antibióticos, van a ver que se trata de eso. Bueno, el ejercicio 2 tal vez no lo nombramos hasta ahora, pero muchos de los ejercicios de alguna manera fueron desarrollados. Pero después, si querés, vamos a los ejercicios, Juan. No sé qué querías. Sí, vamos al caso de... El caso clínico, yo les recomendaría, como son muchos casos, que ustedes vean lo que ya charlamos en el turno mañana, que vimos del 1 al 5, pero no vimos el 6. Arranquemos directamente del 6, así los de la mañana ven también los de la noche. Está bien. Y se complementan. Bárbaro. El 6 dice, habla de beta-lactámicos. Beta-lactámicos es un grupo de antibióticos, que es lo primero que da Diego en el teórico 9A. Es un clásico, todos empezamos por beta-lactámicos. Y se habla de la penicilina y derivados. Ustedes tienen que entender que beta-lactámicos se llaman así porque comparten en común todos esos antibióticos, penicilina y derivados, y después las cefalosporinas y los imipenem, o los penem, así se llaman el grupo, tienen en común lo que se llama el grupo beta-lactámico. El grupo beta-lactámico, ustedes cuando vean la fórmula del teórico de Diego van a ver que es un cuadradito como el que se ve en la foto, es un cuadradito, ¿sí? Así ve como yo lo estoy haciendo, donde hay un carbono, donde hay un hidrógeno, un oxidrilo, etcétera, etcétera, o una cadena que se ramifica, y de acuerdo a que se ramifica de ahí, se va a diferenciar químicamente algún antibiótico. Los antibióticos pueden tener, o más todavía, ya hay isómeros de antibiótico, ¿sí? La forma levógira y la forma estrógira. Y no solamente para los antibióticos, también hay para los analgésicos.
la forma L y la forma D, ¿sí? O sea, hay una isomería espacial, toda una química, esto es una porquería que solamente le puede gustar a Romina y a Diego. Es inmunóloga, más o menos la química. Sí, estudian esas porquerías que son espantosas, pero bueno, existen. Las formas farmacéuticas, ellos logran, mediante técnica, lograr antibióticos en forma. ¿Qué importancia tiene generar una forma en espejo? A ver, como para que ustedes entiendan qué quiero decir. Si yo veo una ambulancia de frente, ¿cómo está escrita la palabra ambulancia? En el capó de la ambulancia. A ver, observadores. ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Al revés, dice. Al revés. ¿Y de por derecha qué está a izquierda. escrito? Bueno, ¿por qué está escrito al revés? Si yo Para no que el sé qué conductor de dice. enfrente vea el retrovisor y se lea perfectamente ambulancia. Muy bien, Lucas. Muy Entonces bien. acabas de definir la forma destrógira y levógira de un fármaco. La Ahora, levógira dice lo mismo que la destrógira, pero al revés. Entonces el germen no lo reconoce porque está escrito al revés. Por eso es muy importante la forma levógira. digamos, Entonces, químicamente, hace el mismo efecto, exactamente, pero no es lo la misma ambulancia, solo que el germen no la reconoce porque la está mirando de frente. Ujú. ¿Entendieron? ¿Por qué es importante la forma levógira y la forma destrógira? Bueno, es demasiado simple, pero es para que entiendan. Hablar de isomería en farmacología, y bueno, ya no es para ustedes, es una cosa, es para, y tampoco para mí, es para gente para farmacólogos y desarrolladores de fórmula, no es para, es para una etapa del conocimiento, ¿sí? Pero lo tenemos que conocer. A mí me pareció que es la forma más simple de poderlo explicar, y lo entendieron. La pregunta para los chicos es, si vieron la teórica desde ya, ¿cuál es la función de los beta-lactámicos? ¿Qué es lo que ocasionan y sobre qué tipo de bacterias actúan? Si lo vieron. ¿Alguien vio la clase? Cric, 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 cric. No tienen tiempo de leer, ellos trabajan, estudian y tienen mil cosas para hacer. Nadie escucha la clase y vienen acá a nutrirse, así que le vamos a ayudar un poquito. Los beta-lactámicos, entonces. Sandra puso algo sobre el anillo, pone Sandra. Bueno, sí, ahora cuando vean la fórmula, van a ir a buscar al anillo, y entonces van a entender por qué se llaman beta-lactámicos. Y ese anillo que tienen en común todos los beta-lactámicos, que se dividen que son todos sintéticos, hoy día son todos sintéticos, empieza con la penicilina y termina con el inicio de la cefalosporina, que a su vez tienen también el grupo beta-lactámico. Van a ver que todos tienen una parte de la fórmula, ese cuadradito que yo les señalé en la camarita, ese cuadradito, ¿sí? Bueno, entonces, cuando ustedes lo vean, les va a caer la ficha. Entonces, en ese grupo beta-lactámico, miren, es tan importante que origina el nombre de una familia. Es tan importante que genera a partir de sí mismo toda una generación de antibióticos. Es tan importante que genera una respuesta inmunológica similar, que es la alergia a la penicilina y derivados. Y es tan importante que ese grupo, ese cuadradito beta-lactámico, hace que la bacteria aprenda a defenderse generando lo que se llama enzimas beta-lactamasas. O sea, que la bacteria no solamente impide ser atacada, sino que además ataca al antibiótico y lo inhibe. Fíjense la inteligencia que tiene el germen. No es que el germen piensa como pensamos nosotros, pero tiene mecanismos de resistencia frente a la agresión del antibiótico. Reacción y contrarreacción, como les dije.
A tal punto se llega con esto que la industria farmacéutica tuvo que elaborar inhibidores de las beta-lactamasas para poder matar a los gérmenes que la producen. ¿Entienden? Entonces, si yo doy amoxidal común y el germen lo detecta y dicen, che, me están dando amoxicilina, que es un beta-lactámico de amplio espectro, y el estreptococo que tengo en la garganta crónico, ¿sí?, que me da síntomas periódicamente, que yo ya sé que lo tengo, agarra y empieza a generar beta-lactamasas para que la amoxicilina no lo mate, se empieza a defender. Y yo tomo amoxicilina y sigue fresquito y campante el estreptococo en mi garganta. ¿Cómo se vio que existía la resistencia? ¿Qué hizo la industria farmacéutica? Tuvo que defenderse del germen e idear inhibidores de la beta-lactamasa, que no actúan solas, actúan siempre y cuando yo la dé asociada al antibiótico. Por ejemplo, amoxicilina clavulámica. El ácido clavulámico, ¿sí? Amoxiclavulámico, se dice en la jerga, un amoxiclavulámico se da para tratar esa beta-lactamasa que está segregando el estreptococo. ¿Lo entendieron? Ahí Juan está hablando de dos grupos diferentes que uno los da para que haya amplio espectro. Bien, Sandra. Sandra responde, aunque sea. Muy bien. Pero recuerden esto. El ácido clavulámico y el surlactán se da con la ampicilina. El ácido clavulámico se da con la amoxicilina. Y el tazobactam se da con la cefalosporina. Se tiene que dar junto con ese antibiótico para que se produzca el efecto. ¿Qué tienen en común los beta-lactámicos, además de su estructura química? El sitio de acción. La bacteria, ¿sí? Yo hago así para que ustedes recuerden y vean la diapositiva número 2 de Diego de la clase 9A, y van a ver que Diego va a decir, bueno, además de las barreras naturales que son la mucosa y la piel, la integridad de las mismas, es sumamente importante tener en cuenta que hay 4 pasos esenciales por los cuales actúan las grandes familias de antibióticos. Esos puntos esenciales son receptores que pueden existir a nivel de la membrana, o sea, antibióticos que actúan a nivel de la membrana, de la pared celular, mejor dicho, de los gérmenes, y esos son los beta-lactámicos. De hecho, existen receptores para que puedan penetrar los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos solo actúan en los gérmenes que están por fuera de la célula. Reitero, repito. Los beta-lactámicos actúan solamente en los gérmenes que están fuera de la célula. Los antibióticos que actúan en los gérmenes que están dentro de la célula han hecho un gran cambio. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el germen puede estar dentro de la célula y parasitarla, o estar fuera de la célula y formar parte del crecimiento bacteriano y el cuadro septicémico, etcétera, etcétera, que nosotros estamos viendo. Si el germen está fuera de la célula, yo voy a dar un beta-lactámico. Y si el germen está dentro de la célula, voy a dar, por ejemplo, acitromicina. ¿Sí? Es otro grupo de antibióticos que actúan en 2 zonas. En la zona del ARN mensajero que lleva finalmente a la replicación, y también actúa a nivel de la oferta, ¿sí?, de las sustancias que van a nutrir a la célula. Entonces, los puntos de unión de acción de los antibióticos, que es en la célula, en el hombre lo que produce son los efectos colaterales, pero el mecanismo de acción es en las células. Los antiparasitarios lo mismo.
En el hombre producen los efectos colaterales, pero el mecanismo de acción es en el parásito. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y en los hongos... Perdón, esto Sí. tengan en cuenta porque, por ejemplo, los beta-lactámicos actúan sobre las paredes celulares. Nosotros, nuestras células no tienen pared celular, ¿entienden? Entonces no podrían actuar sobre eso. Después los otros que actúan sobre la producción de proteínas van directamente a unirse sobre un ribosoma específico que nuestro ribosoma es totalmente distinto. ¿Entienden? Entonces, y respondiendo a la pregunta de Wendy, dice si siempre se tendría que dar beta-lactámicos. No, si vos conocés por la sintomatología, sabés qué tipo de patógeno es, hay que tratar de dar antibióticos específicos. Cuanto menos antibióticos, se me fue la palabra, o de amplio espectro, mejor, porque los antibióticos de amplio espectro lo que pueden ocasionar es resistencia en algún otro microorganismo que no estamos teniendo en cuenta. Y eso es lo que, Claro. eso es lo que al día de hoy es el gran problema que existe mundialmente. Vimos durante muchos años antibióticos de amplio espectro y permitimos la resistencia de algunas bacterias que en su momento no causaban nada, digamos, estaban ahí nomás y no hacían nada. Pero ahora son un problema realmente de salud, esas bacterias. Juan. Yo quiero decir que el espectro de antibióticos es la cantidad de gérmenes gram positivos y gram negativos que puede matar, o que puede inhibir en su crecimiento. Yo puedo tener un antibiótico de amplio espectro y ese antibiótico de amplio espectro puede generar lo que dijo Romina. Pero por otro lado, yo puedo incrementar el espectro de este antibiótico sumándole otro antibiótico para que cubra más gram positivos y más gram negativos. Por ejemplo, si yo tengo los voy a llevar a un tema de actualidad, porque vieron que el ejemplo ilumina. Ayer lo escuché por televisión, lo cual es absolutamente, no es verdad lo que dice. Entonces, se habla del aborto clandestino. ¿Sí? Esto lo habrán escuchado ustedes. ¿De qué se muere una paciente que se hace un aborto clandestino? Infección. Se muere de una infección, porque se lo hace en un ambiente que no es quirúrgico, porque le meten agujas de tejer, porque le meten cabos de perejil, le meten cualquier cosa con tal de estimular y desprender ese feto y estimular el útero para que se contraiga. Bien, eso genera puertas de entrada, ¿sí? Y de gérmenes, y generan lo que se llama una endometritis, que es la infección del endometrio, la cara interna. A veces hay perforaciones uterinas, porque el útero embarazado se pone muy blando, mantecoso, diríamos nosotros, ¿sí? Y esa perforación y el líquido, el embarazo es un ambiente estéril, excepto que haya una ruptura de las membranas, artificial o espontánea, y se contamine el líquido en la cual está flotando ese feto o el bebé, ¿sí? Esto es uno de los grandes temas de la obstetricia. Entonces, cuando se genera esa infección de ese aborto incompleto, que quedan restos fetales, se llama síndrome de Mondor, que es un síndrome infeccioso, tóxico infeccioso, donde las pacientes además hacen insuficiencia renal y mueren por shock séptico y shock tóxico. ¿Cuántos síndromes de Mondor hay en los hospitales hoy, en los últimos 10 años? Qué sé yo, si uno pregunta en el hospital de Rodríguez, o en la terapia, porque son pacientes para terapia intensiva, o en la terapia intensiva del hospital de Rodríguez, que es un hospital que recibe derivaciones de Paz, Giles, por ahí puede llegar a encontrar 5, síndrome de Mondor, 6, 7, 8, 9, de abortos incompletos que hayan venido de algún otro lugar, ¿sí? Por año. Y de esos 5 o 9 a lo mejor se mueren 2.
sea, la mortalidad del síndrome de Mondor, primero que ya es una cosa que se ve con poca frecuencia, y segundo, la mortalidad de 5-2 es el 50%, pero de la cantidad de gente que ha pasado por abortos es bajo. O sea que no es cierto que se mueren tantas mujeres jóvenes, tantas niñas jóvenes por abortos clandestinos. Es mentira, primero. Vamos a empezar a desmistificar y dejar de repetir discursos que uno escucha. De todas maneras, ustedes como enfermeros tienen que saber que es una situación grave. Son pacientes que tienen compromiso renal porque dejan de orinar y compromiso hepático. Entonces, una insuficiencia renal más ictericia más hemólisis es muerte, tiene picado el boleto para la muerte por más que yo le dé un antibiótico para tratar. En este caso, una sepsis a gram positivos o gram negativos. ¿Me van entendiendo? Acá los cultivos va a ser de lo que se puede hacer, que a veces hay que hacer la histerectomía, de lo que se puede hacer de la secreción vaginal y uterina, y hay que hacer además hemocultivo para tratar de ver si hay correlación entre el germen que había en vagina con el germen que hay en la sangre, si es que lo encontramos. Si hay correlación, uno va mirando a ver si con el antibiótico empírico, en este caso el antibiótico empírico va a ser cubrir los gérmenes que yo les estoy diciendo, gram positivos y gram negativos del periné, y además anaerobios que hay en periné, zona rectal y la zona genital, que son distintos a los que están en el oído, en la boca o en una fractura expuesta de cráneo o de tibia y peroné. ¿Entienden? Son distintos grupos de gérmenes que el médico tiene que sopesar y manejar para hacer la antibiótico terapia empírica. ¿Por qué caí acá en el síndrome de Mondor? No sé cómo llegué hasta acá. No, pues estamos A hablando ver. sobre un poco sobre el sinergismo, la diferencia entre bacterias positivas y gram Bien, negativas. y en este caso no alcanza un solo antibiótico. Hay que cubrir anaerobios, y el antibiótico por excelencia para anaerobios, entre ellos el tétano para anaerobios, es la penicilina. Y si es alérgico a la penicilina, se usa la clindamicina, que es otro antibiótico específico para anaerobios. Entonces hay que cubrir gram positivos, gram negativos y anaerobios. ¿Sí? Si yo me pongo a discutir con Miguel Vargas, si Miguel Vargas me clava una puñalada y me pincha el colon, ¿sí? Me pinchó el colon y yo me operan, y yo llevé 6 horas con el colon perforado. Entonces, resulta ser que voy a tener un cuadro infeccioso con materia fecal en peritoneo. Voy a tener una peritonitis fecal. Entonces tengo que cubrir, ¿qué gérmenes? Los gérmenes que hay en la materia fecal. O sea, es bueno tener Escherichia coli porque es la que va a formar la vitamina B12. Lo vimos en la clase pasada. Pero mientras tanto, se encuentra el Escherichia coli en el colon. Cuando sale del colon, el Escherichia coli se transforma en nuestro peor enemigo. Si va a una quemadura, si va al pulmón, si va a una válvula cardíaca, ¿sí? Siempre que el Escherichia coli aparezca en un lugar que no sea el colon, es una cosa seria, ¿sí? Es infección a gram negativo. Entonces hay que dar los antibióticos necesarios para hacer lo que se llama sinergismo de suma y cubrir el espectro. Lo mismo pasa entonces con el síndrome de Mondor. ¿Sí? Bueno. Juan, tenemos... Vamos a... eso te iba a decir, que tenemos 10 minutitos nada más. No sé Sí, si querés que vamos al caso de paciente que acude, caso 6, paciente que acude al centro de salud con fiebre alta, 39 grados, tos productiva y dolor pleurítico. Hay toda una campaña sobre ese tema. Si su hijo, o su abuelo, o su nieto, o su
viejito que está en casa comienza rápidamente con fiebre alta, tos productiva y dolor pleurítico, que es un dolor tipo puntada de costado, es un dolor muy especial que se da en la parrilla costal, es un dolor exquisito como si estuvieran clavando algo. Eso se llama dolor pleurítico. ¿Sí? Esos son signos inequívocos de que el paciente puede estar cursando una neumonía de la comunidad. Hay que cargar al paciente en un auto y llevarlo urgente al hospital, porque son rápidamente evolutivas. Bien. Se le prescribe amoxicilina 1 gramo cada 8. Amoxicilina es un beta-lactámico. ¿Cuál es el criterio para esta recomendación? Bueno, el criterio para la recomendación se llama neumonía de la comunidad, aquella neumonía que viene de su casa o que viene de la calle y que puede ocurrir en el paciente inmunodeprimido circunstancial por alguna cuestión emocional o por una infección sobreagregada, o puede ocurrir o nutricional, ¿sí? O puede cursar una diabetes o etilismo, son todas causas enfermedades proinflamatorias que sirven para que estos gérmenes de la comunidad generen neumonía. Los gérmenes más comunes que generan neumonía son el estreptococo, neumonía E, así se llama, estreptococo, neumonía E, y por otro el otro es el Haemophilus. Entonces, uno se maneja empíricamente y sabe que tanto el estreptococo, neumonía E, como el Haemophilus, en un 90% son sensibles a la amoxicilina, que es un antibiótico de amplio espectro. Entonces se inicia el tratamiento con amoxicilina y se hace lo que se llama un análisis directo del esputo, pero no de la saliva, no de la saliva, del esputo, del moco, de la expectoración, ¿sí? Tratando de buscar si encontramos algún germen significativo, o si encontramos glóbulos blancos, que son producto de una inflamación. Hay veces que lo encontramos, hay veces que no. El diagnóstico se hace con una radiografía simple. Los años pasaron y el gold standard, o sea, el estándar de oro para hacer diagnóstico de neumonía, hoy es la ecografía, aunque les parezca mentira, y si no la tomografía normal de pulmón. Bueno, hecho el diagnóstico, el diagnóstico presuntivo clínico y confirmado por radiología, vemos, hay un librito que todos los médicos tienen en su bolsillo, que se llama Guía Microbiológica Internacional, que se renueva todos los años, que sale 1.500 pesos, que todos lo llevan y informan cuál es el antibiótico que corresponde para cada cosa, para iniciar el tratamiento empírico y el tratamiento final. Y entonces uno se maneja con ese rigor, pongamos entre comillas, pero empírico al fin, de acuerdo a la bibliografía oriental internacional que nos orienta. Entonces, esos libritos que están en todas las guardias y en el bolsillo de cada médico infectólogo, de cada médico clínico o terapista, se llama Guía Antimicrobiana, viene en inglés y viene en castellano, así como uno gasta plata para un estetoscopio, tiene que gastar plata para tener ese librito. Bueno, así se busca el antibiótico, pero sabemos sí que en la neumonía de la comunidad, la amoxicilina, un beta-lactámico, funciona, ¿sí? Y ese es el criterio de la recomendación, saber cuál es el germen más habitual o los gérmenes más habituales que generan la neumonía de la comunidad. Y mientras tanto, esperamos los cultivos de esputo y vemos la evolución clínica. ¿Qué va a ser? La evolución clínica va a ser que baje la tos, que sea menos productiva, que baje la fiebre, y lo último que desaparece son las imágenes radiológicas y las imágenes ecográficas.
lo primero que desaparece son los síntomas que les acabo de describir. ¿Sí? Bueno. El caso 7, es de una embarazada, con una infección urinaria. sí, bueno, este está muy bueno porque es lo que ocurre todos los días, dice. Una paciente embarazada de 25 años acude a la consulta porque presenta una infección urinaria y se le ha prescrito amoxicilina. Más que la edad hubiera sido importante saber si son años o semanas. Normalmente estas son traducciones de libros de inglés. Entonces acá no sabemos si son, dice años, vamos a tomarlo como años. Y presenta una infección. ¿Por qué hago esa diferencia? ¿Qué son 25 semanas? 25 semanas son 6 meses y 1 semana de embarazo. O sea, todavía el feto, ya hay feto, 4 semanas son 24 semanas, son 4 meses y 1 semana de embarazo. El fetito es muy pequeñito y todos los órganos están en formación. Y tenemos que conocer los efectos adversos de la amoxicilina. Entonces presenta infección urinaria y le dieron amoxicilina. ¿Sí? La amoxicilina tiene el mismo espectro y los mismos efectos colaterales que la ampicilina, solo que la amoxicilina, como apareció después, es el amoxidal del comercio, como apareció después que la ampicilina, sigue siendo un producto caro. Es más barata la ampicilina tiene el mismo espectro. Ha escuchado en los medios de comunicación que los fármacos pueden suponer un riesgo potencial para el feto en desarrollo, como es el caso de esta mujer. Hizo bien en consultar. Y ha decidido no tomar la amoxicilina. ¿Qué le aconsejaría a usted? Primero, saber si son 25 años o 25 semanas. Luego, saber que los antibióticos no existe, lo único que se puede dar durante el embarazo con riesgo cero es el agua y algunas vitaminas. Y profe, El resto, ¿no hay que saber si una infección urinaria alta o baja también? Porque es así muy... no, está bien, pero por eso... Igual acá lo importante es que la paciente dejó de tomar la medicación, chicos. Y lo que ustedes tienen Claro, que saber es si provoca un efecto sobre el bebé. y lo que escuchó es cierto, o sea, lo que escuchó en los medios de comunicación es verdad. Los remedios pueden alterar alguna función o pueden generar problemas agregados al feto. Sobre todo, suponete, las sulfas generan alteraciones en los dientes, en el crecimiento de los cartílagos, ¿sí? Cuando después el chico sale a la vida extrauterina. Entonces tiene razón en la consulta. Entonces, ahora, cuanto más lejos estamos de las 24 semanas, de los 4 meses de gestación, con más certeza, más, entre comillas, más formado va a estar ese feto y menos posibilidades puede tener de ser afectado por la medicación. El peligro está cuando estamos entre las 8 semanas, 4, 6, 8 y 12 semanas, o 20 semanas, y ahí tenemos problemas donde pueden generarse problemas. No obstante, en el feto, no obstante, la ampicilina y la amoxicilina son los antibióticos de preferencia para las embarazadas. Se dan sin ningún problema. De hecho, las embarazadas, hoy existe una infección que se llama estreptococo vaginal, que se busca en las embarazadas antes de que vayan a cesárea o parto, para ver si son portadoras de ese estreptococo. Se hace un hisopado de la zona genital para buscarlo. Si da un positivo, esa paciente no debe recibir profilaxis con cefalosporina, debe recibir profilaxis con 2 gramos de ampicilina.
Si no hay ampicilina, lo reemplazan por 2 gramos de amoxicilina, antes de la cesárea o antes del parto. Porque existe la posibilidad que ese estreptococo pase al feto, al recién nacido, y generar una sepsis del recién nacido. Fíjense de lo que estamos hablando. Recontra importante. Entonces, la ampicilina, que tiene el mismo espectro y la misma seguridad que la amoxicilina, le vamos a aconsejar a la paciente que si tiene una infección urinaria, siga con el antibiótico y vuelva a consultar al médico. Por eso, frente al embarazo, todos los prospectos médicos dicen: la indicación de este fármaco queda bajo estricta supervisión médica y será el médico tratante quien sopesará el costo o el riesgo-beneficio en la administración de la paciente embarazada, ya que no existen pruebas de seguridad en ninguna paciente embarazada. ¿Sí? Eso es una normativa de bioética, no se puede hacer, estudiar costos y riesgos-beneficios en las madres embarazadas. En los animales sí, pero en las madres embarazadas no. ¿Está claro? ¿Quedó? Bueno, les expliqué cosas de más, pero todo tiene que ver con todo y para fundamentar que pueden recibir amoxicilina. Y que la reciban y que vuelva a consultar al ginecólogo que se lo da, o el obstetra, mejor dicho, saben de lo que se trata. Y queda, no, bueno, ya nos pasamos. Sí. Pero el caso 8, lo que tiene ese paciente, el cefamandol junto con otro antibiótico genera lo que se llama efecto antabús. Fíjense que eso lo nombra. El efecto antabús es un efecto que se genera tras la toma de alcohol o en pacientes muy particulares, que es lo que pregunta Diego en el caso 8. Efecto antabús. Les digo pues si aparece en algún parcial esa pregunta. ¿Ok? Quinolonas. Quinolonas, la eritromicina no es una No, quinolona. está equivocado eso, Juan. Entonces, pero sepan que las quinolonas son antibióticos que se recontra usan, súper importantes, sobre todo en lo que es urología, en todo, son recontra importantes, las quinolonas. Olvídense del Véanlo. nombre de eritromicina y piénsenlo como si fuera una quinolona. Eso. Igual capaz que la semana que viene, que tenemos 3 ejercicios nada más, aunque son de temas diferentes, podemos... Sí, vamos a ver un poquito de antibióticos y antivirales y esas Claro. cosas, y lo más importante de antiparasitarios, porque son cosas que ustedes tienen que conocer, que son importantes. Bueno, Bueno, igual, chicos. miren la clase, chicos, porque vienen para atrás, o parece que vienen para atrás, después nos sorprenden, pero bueno. Así que estudien. Yo digo, hagan lo que quieran. Bueno. Bueno, profe, gracias. Gracias a ustedes. Chicos, un abrazo, nos vemos el miércoles que viene. Romy, un beso. Nos vemos el miércoles. Última Chao, clase, chicos, campeona. Última clase el miércoles que viene. Chao, chao. Chao, Chao. chao. Cuídense. Ah, ¿sí va a mandar el cuestionario? Sí, lo voy a hacer en estos días, Miguel. Y se los mando. Bye, bye. Estudien.